Aquí dice, ahí está, método de Boole. ¿En qué consiste este método? A ver, antes de comenzar, recordaremos un poco. El método del trapecio agarraba el segmento entre A y B. El método de Simpson, un tercio, ese segmento AB lo dividía entre 2 y tenía 3 puntos. ¿No es cierto? El método de Simpson, 3 octavos, ese segmento AB lo dividía en 3 y obtenía 4 puntos. Entonces resulta que aparece otro gringo, Boole, y dice, no, este segmento AB, todo este segmento que estoy marcando, es el segmento AB, lo divide en 4, fíjense, 1, 2, 3, 4. Boole divide ese segmento AB en 4. Entonces, se tiene la curva azul, que es la función f de x. Y se dice, aquí está la integral. Y lo voy a tachar con amarillo. La integral de la función f de x por el diferencial de x entre el límite inferior a y el límite superior b es el resultado de esa integral, no es otra cosa que el área bajo la curva. O sea, debajo de f de x, entre a y b, el resultado de la integral es toda esta área. Entonces, lo que hay que hacer es calcular el área. Por eso es que Boole lo divide en 4. Y va a tener los puntos. Al punto A le llama x0. Luego al siguiente x1, x2, x3 y al punto B le llama x4. Obtiene 5 puntos. Ahí están los 5 puntos. La distancia entre cualquier punto le llaman el paso h. O sea que h es igual a b menos a cuartos. B menos A, el segmento dividido entre 4. Entonces, cualquiera de estos es H. Por lo tanto, al primer punto X sub 0, aquí está, le llama A. Al siguiente punto X sub 1, ¿cómo calculo X sub 1? A más H. El siguiente punto X sub 2, ¿cómo calculo? A más 2H. ¿No es cierto? A más 2 veces H. El siguiente punto X3, ¿cómo lo calculo? A más 3H. Podría ser también B menos H. ¿No es cierto? X3, A más 3H o podría ser B menos H. Y al siguiente punto X4 es el límite, le llama B. Ahí están los 5 puntos. Entonces, este señor Boole, este gringo, estos 5 puntos los reemplaza en la función f de x. Aquí está. Reemplaza en la función f de x y obtiene f de x0. Está, reemplaza este punto. x1 reemplaza en la función f de x y obtiene f de x1. x2 reemplaza en la función f de x, obtiene este punto que es f de x2. x3 reemplaza en la función f de x, obtiene este punto que llegaría a ser f de x4, 3, perdón.
Y x4 reemplaza la función, obtiene este punto que llegaría a ser f de x4. Entonces ahí está. X0 reemplaza, obtiene f de x0. X1 reemplaza, obtiene f de x1. X2 reemplaza, obtiene f de x2. X3 reemplaza, obtiene f de x3. X4 reemplaza en la función y obtiene f de x4. Entonces, después de haber obtenido esos 5 puntos sobre la función f de x, dice, por los 5 puntos, Boole hace pasar la curva de Lagrange de cuarto orden. Aquí está la curva de Lagrange de cuarto orden. Fíjense, es esta, Lagrange de cuarto orden. Terrible la ecuación de Lagrange de cuarto orden. Simpson, 1/3, hizo pasar la ecuación de Lagrange de segundo orden. Simpson, 3/8, hizo pasar la ecuación de Lagrange de tercer orden. Y ahora este señor Boole hace pasar la ecuación de Lagrange de cuarto orden. Oh. Entonces dice Boole, para hallar el área, toda esta área, ya no voy a utilizar f de x, dice. Voy a utilizar la ecuación de Lagrange de cuarto orden. Entonces dice la integral, aquí está, desde x sub 0 hasta x sub 4, ya no utiliza a y b. Desde x sub 0 hasta x sub 4, y aquí ya no utiliza f de x, utiliza la ecuación de Lagrange de cuarto orden por el diferencial de x, e integra a mano. Dice que en su obra que ha publicado este señor Boole, dice que le ha llevado varias semanas, incluso meses, resolver esa integral, porque era realmente largo. Y aquí podemos ver que el error, fíjense aquí, es mínimo. Esto llegaría a ser el error. Esto realmente es casi cero. Ahí estoy marcando. Miren, el error es casi cero. Lo he marcado ahí con amarillo. Y después de haber hecho todo ese trabajo, este señor Boole, de haber integrado en forma manual la ecuación de Lagrange de cuarto orden, encuentre este resultado. Y lo voy a encerrar en amarillo. Este señor Boole se ha pasado la molestia de integrar la ecuación de Lagrange de cuarto orden. Ahí está. Ese resultado encuentro. ¿Qué dice? La integral es igual a b menos a dividido entre 90, que multiplica a 7 veces f de x0, más 32 veces f de x1, más 12 veces f de x2, más 32 veces f de x3, más 7 veces f de x4. Esta, muchachos, es mundialmente conocida como la ecuación de Boole para resolver integrales. Esa es la ecuación de Boole. ¿Qué tal? Y si me fijo bien esta ecuación, ¿qué datos necesito para resolver la integral? B y A, que son los límites. B, este punto, A, este punto. En la integral es el límite inferior y el límite superior. Luego necesito f de x0, f de x1, f de x2, f de x3 y f de x4. O sea, estos 5 puntos
Aquí está f de x0, f de x1, f de x2, f de x3, f de x4. Con todos esos datos, ya resuelvo la integral, numéricamente hablando. Entonces, fácil. Y el error es mínimo. Ese es entonces el método de Boole. Ahora bien, ejemplo. Resolveremos nuestro ejemplo tipo para seguir viendo las diferencias. La integral de x al cuadrado por el diferencial de x entre 1 y 3. Resolver la integral. Gráfico. Aquí está el eje vertical, el eje horizontal. Le pongo escala 1, 2, 3 al eje horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 al eje vertical. Y gráfico. Yo sé que es una parábola, ahí está. Es la curva que está con azul. Esa es la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, calculo el paso h. Aquí está. H es b menos a cuartos, o sea, 3 menos 1, b vale 3, a vale 1, ¿no es cierto? O sea, 3 menos 1 dividido entre 4. El paso es 0.5. Entonces, al primer punto, al punto A, le llamo x sub 0. ¿Cómo calculo x sub 0? Aquí está, x sub 0 es igual a vale 1. X sub 1 va a ser a más h, o sea, 1 más 0.5. Eso es 1.5. X sub 2 es a más 2h, o sea, 1 más 2 veces 0.5, que es 2. X3 va a ser a más 3h, o sea, 1 más 3 veces 0.5, que es 2.5. Y x4 es igual a b, 3. Aquí está. Entonces, x1, x2, x3 y x4. Los 5 puntos. Aquí están marcados. Con un paso de 0.5. Estos 5 puntos se reemplazan la función. X sub 0 reemplazo en la función, obtengo f de x0. X1 reemplazo en la función, obtengo este punto, f de x1. X sub 2 reemplazo en la función, obtengo este punto, f de x2. X sub 3 reemplazo en la función, obtengo este punto, que es f de x3. Y x4 reemplazo en la función, obtengo este punto, que es f de x4. Entonces, x sub 0 es igual a 1. O sea, reemplazo en x al cuadrado. En lugar de x coloco 1. 1 al cuadrado, 1. x1, 1.5. 1.5 al cuadrado, f de x1 es 2.25. x2 quiere decir 2 al cuadrado, o sea, 4. x3 igual 2.5, quiere decir 2.5 al cuadrado, o sea, f de x3 vale 6.25. x4 es igual a 3, o sea, 3 al cuadrado, f de x4 vale 9. Ahí están los 5 puntos. Por esos 5 puntos, este señor Boole hace pasar la ecuación de Lagrange de cuarto orden.
Y el error es prácticamente, pues, casi cero. El error es estito, ¿no? Estito. De aquí esto. ¿No? El error es estito, casi cero. Entonces, utiliza la ecuación de Boole. Reemplaza directamente. La integral es, ¿qué dice la ecuación de Boole? B menos A dividido entre 90. O sea, 3 menos 1 dividido entre 90. ¿Qué multiplica? Dice, a 7 de f de x por f de x0. O sea, 7, ¿cuánto vale f de x0? Vale 1. Luego, más 32 por f de x1. Ahí está, más 32 por f de x1. ¿Cuánto vale f de x1? Aquí está, 2.25. Luego, la ecuación dice más 12 veces f de x2. Ahí está, más 12 veces 4. F de x2 vale 4. La ecuación dice más 32 f de x3. Aquí está, más 32 por f de x3. 6.25 vale f de x3. Y la ecuación dice más 7 veces f de x4. O sea, más 7 veces f de x4 vale 9. Listo, ahí está. Es reemplazado en la ecuación de Boole. Utilizo mi calculadora y el resultado me sale 8.6666667 unidades al cuadrado. ¿Qué tal, muchachos? Hemos hallado la solución verdadera, ¿no ven? Con Boole. Pero Boole es más exacto que Simpson 3/8. Más exacto que Simpson 1/3. Mucho más exacto que el método del trapecio. Cuando hallamos la integral por el método del trapecio, dijimos el resultado era 10 unidades al cuadrado. Cuando hemos hallado la integral por el método de Simpson 1/3, hemos hallado lo mismo, 8.66667 unidades al cuadrado. Cuando hemos hallado la integral por el método de Simpson 3/8, lo mismo, 8.66667 unidades al cuadrado. Y ahora por el método de Boole lo mismo, pero este es más exacto. Tal vez en este problema estamos obteniendo los mismos resultados con Simpson 1/3, Simpson 3/8 y Boole, pero en otros problemas, si explicamos otros problemas, vamos a ver que este es el más exacto hasta el momento. Boole. Ese es el famoso y mundialmente conocido método de Boole para integrar funciones numéricamente.
Eso es, muchachos. Preguntas sobre el método de Boole. A ver, me pregunten. Ya están viniendo los vendedores. Por mi casa, todos vienen a vender aquí a la puerta. Todo claro, dice el muchacho. ¿Cómo es? Sí, que todo está claro. ¿Todo está claro? Gracias. ¿No hay preguntas, muchachos, del método de Boole? Mañana vamos a ver otro método, muchachos. Bien, voy a ir a grabar esto al Classroom y a nuestro grupo del WhatsApp. Ahí en el WhatsApp nos vemos. Cualquier pregunta, estoy en el WhatsApp, muchachos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Luego dije. Hasta luego, Inge. Hasta luego.